Lea hoy en el poder de la palabra. Ovejas que no tienen pastor. La gente anda sin rumbo y sin dirección. La gente no sabe cómo salir de su propia preocupación. Bienvenidos todos a la casa de Dios. Vamos a levantar nuestras Biblias bien en alto y vamos a hacer juntos la declaración de fe en la palabra de Dios. Digan conmigo fuerte, santos todos: esta es mi Biblia. Soy todo lo que dice que soy. Puedo hacer todo lo que dice que puedo hacer. Confieso que mi mente está alerta, mi corazón está receptivo. Nunca jamás seré igual. Nunca, nunca, nunca. Amén. Evangelio de Marcos, en el capítulo número 34, vamos a estar leyendo la palabra de Dios en esta hora, hermanos. Evangelio de Marcos, capítulo número 6, versículo 34. Porque no tiene 34 capítulos, Marcos. Así que capítulo número 6, versículo número 34. Cuando lo tengan listo, me dicen un fuerte, poderoso, enérgico y escandaloso amén. Eso. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Vamos a leerlo una vez más, santos. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Esta es palabra de Dios, hermanos. Tengan la amabilidad de sentarse, queridos hermanos. Agradezco la participación del Ministerio Musical del TAI de Quesaltepeque. Gracias, hermanos. Hermano es tremendo adorador. Tiene una historia interesante. Estuvo adorando al Señor en la iglesia Maranata de don Jorgito Juárez. Y cuando el TAI comenzaba, venía este hermano a traer un avivamiento. Vení más seguido aquí con nosotros, hermano. Te amamos mucho. Y gracias al pastor del TAI de Quesaltepeque por prestarnos a los hermanos. Así es que espero que no se los vayan a reclutar para acá. Entonces, porque eso es robarse miembros, ¿verdad? Gracias al pastor David Escobar, quien es hermano de mi esposa. Ya lo conocen ustedes. Se graduó en Quito, Ecuador. Y ahora él está pastoreando la obra de allá del TAI de Quesaltepeque. Vamos a la palabra de Dios. Yo quisiera predicarles esta mañana un mensaje que ¿cómo te diría? Ha impactado mi corazón. Estaba en un hotel allí en Costa Rica y leía la Biblia, el Evangelio de Marcos. Lo estaba leyendo desde el capítulo número 1. Pero cuando llegué al capítulo número 6, yo me había detenido mucho en todo el contexto del texto, que es la alimentación de los 5,000 personas. Ustedes saben que ese día multiplicaron los panes y los peces, y todavía dice el versículo 43 que de los pedazos se llenaron 12 cestas llenas de lo que sobró todavía de los peces. Y yo no me había fijado realmente en este versículo que da pie para lo que hoy les quiero predicar. Dice el versículo número 34 que salió Jesús y vio una gran multitud. ¿Cuánta gente vio, hermanos? Una gran multitud. Y cuando la Biblia habla de una gran multitud, no está exagerando, hermanos. Ahí, o sea, dice que comieron 5,000 personas. O sea, es una cosa, es una multitud. 5,000 gentes, estamos hablando, este templo se llena con 3,500 gentes. O sea, todavía le habrían falta 1,500 personas más. Era una gran multitud que estaban sentadas ahí en la ribera del monte. El punto es que dice que tuvo compasión de ellos. Me llama la atención esto, porque Jesús muchas veces tuvo compasión. Tuvo compasión de aquella mujer que tocó el manto
salió fe y la sanó. Tuvo compasión de Jerusalén cuando hasta lloró por Jerusalén. Y le dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas. Tuvo compasión de los enfermos. Tuvo compasión de aquella mujer que iba a enterrar a su hijo único y que era viuda en la ciudad de Naín, y lo resucita. El punto es que tuvo compasión porque eran, ¿qué dice la Biblia? Como ovejas que no tenían pastor. El mensaje de hoy se llama ovejas que no tienen pastor. Mis queridos hermanos, vivimos en un mundo realmente difícil. Fíjense ustedes que yo estaba pensando que los países que fueron la cuna de la reforma protestante del siglo XVI, hablo de la gran Europa, que trajo un mover de Dios increíble, donde predicó Martín Lutero en Alemania, Ulrico Zwinglio en Suiza, Juan Calvino en Francia, y otros grandes reformadores, Juan Knox y todos estos. Y hubo un poderoso avivamiento de Dios que produjo una reforma protestante, al grado, hermanos, que los grandes reformadores proponían 6 postulados de la reforma: solo la fe, solo la escritura, solo la gracia, solo Cristo, el sacerdocio universal de los cristianos y la iglesia reformada, siempre reformante. Martín Lutero fue un predicador interesante. La Europa es la que vio a Juan Wesley ya en el siglo XVIII, el que dijo, queridos hermanos, que la parroquia, su parroquia era el mundo, porque era el que salía a predicar en los parques y se paraba ahí, y hubo un mover de Dios. Pero ahora nosotros hacemos un vistazo a Europa y podemos decir que la fe y el cristianismo, incluyendo la iglesia católica, es cosa de museos y es cosa del pasado, hermano. Es tremendo lo que pasa en la Europa. O sea, las grandes basílicas en las que predicó Juan Wesley, las grandes basílicas en las que predicó Calvino o Zwinglio, o las que predicó Martín Lutero, están vacías y ahora son museos que conservan los países, porque ya no hay cristianos. Y uno se pregunta: ¿y qué pasó con los grandes reformadores? ¿Qué pasó con un país que fue como la antorcha, o que fue ese faro que iluminaba el camino para poder traer una gran reforma protestante? ¿Qué es lo que pasó? Y es que, queridos hermanos, esas sociedades entraron en un materialismo. Después de la Revolución Francesa de 1789 se produce lo que da inicio a lo que es el capitalismo, y el hombre se preocupó más por su egoísmo, por su satisfacción personal, olvidó los valores solidarios y colectivos, y se preocupó más por un individualismo que muchas veces es disfrazado de emprendedurismo. Entonces el hombre se volvió material, se le rinde cultura al hedonismo. Estas sociedades, queridos hermanos, son ahora sociedades que su Dios es el hedonismo. El hedonismo quiere decir el culto al placer. O sea, lo que importa es aquello que le da placer. No importa que sea droga, no importa que sea cocaína, hachís, lo que sea marihuana, o que sea lo que importa el sexo ilícito, las discotecas y tantas tonterías que hay. Yo estaba leyendo que hay una moda estúpida ahora en el mundo. Y es que hacen unos retos y los suben en el Facebook. Agarran una botella de licor, imagínense ustedes, de vodka o de tequila o de lo que sea. Y luego el hombre, el muchacho, se graba y agarra la botella y se la toma de un solo. Se la toma de un solo una botella. Y después dice: te reto que hagas esto y lo subas, porque si no vamos a decir que vos no sos valiente. Manda una dedicatoria a todos y ellos tienen que hacer lo mismo e inclusive superarlo. Es decir, hay tanta estupidez en el mundo, hermano. Yo no sé si vieron ustedes una norteamericana que quiere parecer la Barbie y que se ha hecho un montón de cirugías e inclusive se quiere operar el cerebro para hacerse retrasada mental porque la Barbie no piensa. Es decir, el mundo está patas arriba, hermanos. El mundo está descompuesto. Los grandes valores se han venido abajo. Cuando yo pienso en la reforma protestante, o cuando pienso en la Europa de la reforma protestante, yo digo: ¿qué es lo que pasó? El materialismo, la religiosidad. De repente la reforma protestante, que fue como el avivamiento para esa época del siglo XVI, se convirtió en la nueva religión del pueblo.
Y eso trajo como consecuencia que se apagara el fuego de Dios, que la gente quedara como ovejas sin pastor. ¿Saben ustedes, hermanos, que los países donde más crece el Islam, ¿saben dónde es? En Europa, en los países de la Reforma Protestante. Es ahí donde está creciendo el Islam. Pero bueno, no vayamos ahí, vayámonos ahora a nuestra América. Basta que ustedes hagan una mirada a los Estados Unidos, y ese país es un país pansexualista. Es decir, lo importante es trabajar para comer y trabajar para divertirse. Es un país que le rinde culto al Dios mercado, al Dios consumo. O sea, viven en el delirium tremens de su grandeza, viven en una borrachera de megalomanía, pensando que son la primer potencia del mundo, y Estados Unidos es el país más endeudado del mundo. Saben ustedes, queridos hermanos, que estuve la semana pasada en Miami reunido con varios americanos, y es interesante las pláticas de ellos. Saben ustedes que Estados Unidos, de cada dólar que ellos tienen, 73 centavos de dólar lo deben en deuda exterior, lo deben a China. Por eso es que China posiblemente sea la gran potencia mundial. Y si bajamos nosotros a Latinoamérica, Latinoamérica que era la reserva cristiana del mundo, Latinoamérica que era la tierra de los grandes avivamientos, Latinoamérica que era la tierra del mover de Dios, ¿qué está pasando? Queridos hermanos, se está predicando cualquier otra cosa menos la bendita palabra de Dios. Se está hablando de emprendedurismo, se está hablando, hermanos, de emocionalismo, se está hablando de principios para tener éxito, pero no se desafía con el pecado, no se desafía al de hecho de cuidar una salvación tan grande, no se enseña la palabra. ¿Saben qué? Este mundo está como ovejas sin pastor, santos. Es tremendo. Ovejas que no tienen pastor. Así está el mundo. Basta que nosotros veamos a nuestro alrededor. Por ejemplo, aquí en la cultura del Salvador, para mucha gente es más importante y defienden con más gallardía, con más entusiasmo y con más pasión los colores de un partido político que la Sagrada Escritura. Es increíble. En este país se defienden más los valores efímeros que son intrascendentes de un partido político que los valores del evangelio. Si nosotros defendiéramos el evangelio como lo defienden algunos fanáticos de los partidos políticos, este país estaría lleno de la gloria de Dios. Es increíble. Tenemos una falta de valores. Ustedes saben, hermanos, cuántos millones de dólares se han gastado, por ejemplo, en la campaña política por el hambre al poder. Eso es carísimo, hermanos. Me contaba el hermano Ivo René que el suegro de él tuvo un accidente. Estaba con una sierra eléctrica y de repente se le quebró el disco y un pedazo se le incrustó en esta parte de acá, del pecho. Entonces lo llevaron, estaba en Sonsonate, y lo llevaron al médico, perdón, al hospital del Seguro Social de Sonsonate. ¿Sabe qué? No tenían antibiótico, no tenían anestesia. Le sacaron el pedazo de disco así sin anestesia al hombre ahí. Y hermanos, pidieron que lo trajeran para acá, para San Salvador, y no había. Yo digo, hermanos, en vez de gastar esas millonadas de dólares en la campaña política, ¿por qué no la gastamos para mejorar el sistema de salud? ¿Por qué no la gastamos, hermanos, para poder comprar medicinas para los hospitales, antibióticos, para ayudar a los pobres? ¿Cuántas colonias y cuántas casas hubiésemos construido nosotros con esa millonada de dólares solamente para embobar a la gente? Pero ¿sabe por qué es eso? Porque son como ovejas que no tienen pastor, hermanos. El mundo vive así, ovejas que no tienen pastor. La gente anda sin rumbo y sin dirección. La gente no sabe cómo salir de su propia preocupación. La gente vive en una especie de arena movediza que no saben para dónde van. Sienten que se están hundiendo en este mundo. La juventud no tiene dónde reposar su cabeza. Hay falta de oportunidades para los jóvenes. Queridos hermanos, vivimos en un mundo que está saturado de desesperanza, de fatalismo. Vivimos en un mundo en el cual prácticamente este mundo se ha hecho solamente para sobrevivir. Vivimos en un mundo donde se le da cultura a la muerte y a la violencia. Vivimos en un mundo donde los valores de la familia se han venido abajo.
Díganme ustedes quién de los candidatos se ha postulado, pero de veras, para decir: yo estoy en contra del aborto, yo estoy en contra de los matrimonios homosexuales, gay. No me gusta decir gay porque la palabra gay es una palabra francesa que significa guapo, bonito. Y para mí un hombre no es guapo ni bonito, hermanos. Entonces, pero ¿quiénes se han parado ahí? ¿Quiénes se han parado por la defensa de la vida? ¿Quiénes se han parado para decir no a la corrupción? Y lo pueden decir, pero su misma vida muchas veces de los que están ahí al frente no tienen ni siquiera solvencia moral. Ahora, yo no estoy criticando a nadie. Lo que estoy diciendo es que vivimos en un mundo que vive como ovejas sin pastor. Ahora venía caminando, hermano, no sé si se han dado cuenta ustedes, ahí en la carretera de Oro, otro muerto más, ahí frente a la ciudadela de Don Bosco. Yo no sé cuántos muertos hay ahí, pero ahí está la policía, las líneas amarillas en pleno día de elecciones. Hay muerte, hay violencia, hay desesperanza, hay falta de oportunidades. Las jóvenes ahora, queridos hermanos, ya no están soñando con el matrimonio, están viviendo experiencias sexuales prematrimoniales, ya perdió el valor. Muchas de las jovencitas de estos sectores trabajan en nightclub y los papás y las mamás lo saben, pero ellos están lucrando de eso. Van a vender su cuerpo en las noches y a endrogarse y a meterse en una serie de situaciones. Lo digo con conocimiento de causa. He escuchado a esa gente, queridos hermanos, gente que quizás tenía grandes ideales. Vivimos en un mundo que parece que no tienen pastor, pero yo tengo una buena noticia para ustedes esta mañana, hermanos. Dije, yo tengo una buena noticia para ustedes esta mañana. Aún a pesar de que este mundo está loco, yo quiero decirles que ese mismo Jesús que sintió compasión por esa gran multitud que estaban como ovejas que no tenían pastor, ese mismo Jesús sigue todavía vivo aquí y ahora y sigue teniendo compasión del Salvador. Él es el buen pastor y sus ovejas oyen la voz y le siguen. Dios sigue sentado en su trono. La misericordia de Dios no se ha cortado para este país. La agenda de redención no ha excluido a El Salvador. El Salvador no está excluido de la agenda de redención divina. Jesús es el buen pastor. Aleluya. Aleluya. Diga conmigo: Jesús es mi buen pastor. Claro que sí. Él sigue teniendo compasión de las ovejas. Él sigue viéndolas. Queridos hermanos, ojalá nosotros también podamos sentir esa compasión. Ojalá nosotros también podamos ayudar al Señor a poder llevar pastoreo a esta gente, a poder llevar luz en medio de las tinieblas, a poder llevar esperanza en medio del pesimismo, a poder llevar fe en medio de la duda, a poder llevar solidaridad en medio de esta cultura tan egocéntrica. Ha llegado el momento santo que nosotros como iglesia le gritemos de una vez por todas lo que dice la palabra de Dios. Todo club, todo partido político, toda ONG, toda persona es efímera y va a pasar, mientras que el mensaje de Dios es eterno, porque se puede secar la hierba, se puede marchitar la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Jesús permanece para siempre. Él sigue siendo el buen pastor. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Él todavía tiene esperanza para este país. ¿Lo están oyendo, santos? Y fíjense que inmediatamente que les dice eso, hace algo maravilloso. Miren ustedes el versículo 35. Cuando ya era avanzada la hora, sus discípulos, dice que se acercaron a él y le dijeron: el lugar es desierto y la hora es muy avanzada. Y habían 5,000 personas ahí, hermano. Versículo 36. Les dicen los discípulos: despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. Y miren lo que les dijo Jesús, hermano. La idea de los discípulos era tremenda. Eso no pensaban en un milagro ni nada, sino: mira, Señor, ¿y cómo vamos a hacer para darle comer a toda esta gente? O sea, ¿te imaginas las panaderías a esta hora? ¿Dónde van a ver?
Imagínate 5,000 gentes que se coman 3 francés cada uno de estos. Son 15,000 pan francés. ¿Y dónde los conseguimos? Y no tenemos el pisto. Y no se lo van a querer comer así sin nada. Pero mire lo que les dijo Jesús: denle vosotros de comer. Maravilloso, hermanos. A nosotros también les dice el Señor: denle de comer a esa multitud de gente que he dicho cómo está. Denle vosotros de comer. Y ellos dijeron: que vayamos y compremos pan con 200 denarios y les demos de comer. 200 denarios, es decir, no tenían nada, hermanos, casi nada. Versículo número 38. Y Jesús les dijo: ¿cuántos panes tienen? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron: 5 y 2 peces. Digan conmigo: 5 panes y 2 peces. ¿Cuántos peces tenían? ¿Y panes? Hermanos, si empezaban a partir esos 5 panes y eran 5,000, quizás ni una hormiga comía, ¿verdad? Imagínense ustedes lo que significaba darle de comer a toda esa gente. Pero miren lo maravilloso que pasa ahí, hermanos. El buen pastor les dice: denle ustedes de comer. Versículo 38. Él les dijo: ¿cuántos panes tienen? 39. Y les mandó que hicieran recostar a todos los grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos. Me encanta la idea esta: se recostaron por grupos. No sé, pero algo me suena como las reuniones familiares a mí. Como que ahí en las reuniones familiares se le va a dar el pan a la gente, hermanos. Allí en las reuniones familiares. Por eso esta iglesia debe de apuntarle a eso, hermanos. O sea, las reuniones familiares es llevar el alimento a la gente. La gente no va a venir a la iglesia, tiene miedo, tiene muchos temores, tiene muchos estigmas negativos, tiene tantas cosas, por eso no quiere venir. Pero abramos las reuniones familiares. Yo quisiera que todos los que pasen a orar acá por los hermanos, tanto los que ministran y todo, tengan una reunión familiar para que trasladen esa pasión por Dios. Entonces dice: los hizo recostar por grupos. Estoy en el versículo número 39. Le mandó que hiciese recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos. Y dice: ¿de cuánto? De 100 en 100 y de 50 en 50. ¿Se imaginan qué montón era, hermano? O sea, si eran de 100 en 100 y eran 50 grupos, ¿verdad? Y si era de 50 en 50, ¿cuántos grupos serían? Eran 100 grupos, así es, ¿verdad? ¿O no? A ver, dividamos 5,000 entre 100, ¿a cuántos grupos serían? 50, ¿verdad? Entonces, ¿se imaginan ustedes 50 o 100 grupos? Ahí estaban los grupitos. Versículo número 40. Y se recostaron en grupos de 150, 41. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo, partió los panes y se los dio a sus discípulos. Me encantan los verbos que utiliza ahí porque son los mismos de la cena del Señor. Cuando él compartió la cena del Señor, hizo exactamente lo mismo. Cuando la iglesia primitiva partió y compartía la cena del Señor, hacía lo mismo. Dice: agarró los panes y los peces, levantó los ojos al cielo, dice, bendijo, partió los panes y se los dio a tus discípulos. ¿Se acuerdan ustedes que en la cena del Señor dice: y elevando los ojos al cielo tomó pan, lo partió, lo bendijo y se los dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todo de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes? Ahí tiene una connotación este versículo de que no solamente es un alimento físico, sino que es un alimento espiritual, hermanos. Porque la Biblia dice: el que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. ¿Me están oyendo? Por eso miren ustedes la lógica del versículo. Dice: levantando los ojos al cielo, oró, los bendijo, los partió, se lo dio a sus discípulos para que se pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos. Versículo 41, 42. Mire lo que dice: y comieron todos y se saciaron. A ver, griten ese versículo por favor todos juntos. Y comieron todos. Una vez más. El buen pastor está aquí
y puede hacer el milagro de la multiplicación para que esas ovejas y esas multitudes que no tienen pan puedan comer todos. ¿Me están oyendo, santos? Para que todos puedan comer. Donde no habrán acaparadores, donde a nadie le faltará el con qué, donde cada quien tendrá la oportunidad de compartir, donde no estaremos esperando un rebalse, donde todos podremos compartir de ese pan que le dio. Y dice, y comieron todos. ¿Y qué dice después? Y se saciaron y todavía les sobró. Aquí quiero terminar el mensaje con esta idea que quiero que se lleven ustedes. Hermanos lindos, Jesús es el buen pastor. Dios es nuestro pastor. Ese pastor sigue teniendo compasión de las ovejas o de la gente que está como ovejas que no tienen pastor. ¿Y cómo tiene compasión? Tiene compasión de ellas no solamente hablándoles, sino alimentándoles con el pan de vida eterna. Damas y caballeros, que esa compasión que Jesús tuvo, nosotros también la podamos tener. ¿Para qué? Para que hagamos grupos y llevemos el pan de la palabra, el pan de la solidaridad, y podamos nosotros acompañar a nuestra gente. En última instancia, nosotros tenemos nuestro pastor. ¿Cuántos de ustedes tienen su pastor, hermanos? Claro que sí. Y el mejor salmo con el que podríamos terminar es el Salmo número 23. Miren lo que dice la palabra de Dios. Este se lo saben de memoria ustedes. Es maravilloso, maravilloso ese salmo. Porque nosotros no estamos como ovejas sin pastor. Nosotros tenemos un pastor que da la vida por nosotros. ¿Oyeron esto, santos? Miren lo que dice la Biblia. Jehová es mi pastor. ¿Y qué dice después? Nada me faltará. Cuando Él es nuestro pastor, no hay falta de nada. Él te va a llenar por completo. Tu vida va a tener sentido. Tu vida va a tener rumbo y dirección. Hermanos, no se trata de una religión. No se trata de que nosotros de repente vengamos acá a querer proponer la nueva religión del pueblo. No. Solamente se trata de tener la plena convicción de que nosotros no estamos solos como ovejas y que tenemos un buen pastor que cuida de nosotros. ¿Oyeron eso? Y nada nos faltará, nada. Diga conmigo, nada. Nada. No habrá falta de ningún bien para los que le temen a Jehová. Versículo 2. Dice después la palabra: en lugares de delicados pastos me hará descansar, y junto a aguas de reposo me pastoreará. Cuando tú tienes el pastor, vas a tener alimento siempre. Vas a tener un lugar donde descansar. Por eso el mismo salmista dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, mi buen pastor, me haces vivir confiado. Junto a las aguas de reposo nos pastoreará. No tendremos, hermanos, sequedad. Miren, hermanos lindos, en el mundo latinoamericano, yo que viajo, que el Señor me ha dado esa oportunidad, me estoy fijando de algo. La gente que no sirve en la iglesia, la gente que no se involucra, la gente que no tiene una reunión familiar, la gente que no hace la de la vida primitiva, se aburre de estar en las iglesias y se van, se aburren, no quieren ir. Entonces qué importante servir. Versículo número 3 dice después: confortará mi alma. Si usted tiene problemas emocionales, tiene un buen pastor que confortará su alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en medio del valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Vivimos en un país violento. Nuestros niños miran la muerte normal. Pero ¿saben qué? Si tenemos un buen pastor, aunque andemos en medio del valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno, porque Él cuida de cada uno de sus hijos y de sus ovejas. Cuando la oveja se quiere ir al despeñadero, la agarra con su collado y la saca para acá, para que se venga. Versículo número 5, dice la Biblia: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está
rebosando el Espíritu de Dios, el aceite divino, la unción y la presencia. Y finalmente dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Cuántos se alegran por ese buen pastor? Pónganse de pie, vamos a orar con ese salmo, por favor. Lo vamos a repetir. Hoy es el momento de hacer un alto y colocar los ojos al cielo. Hoy te invito a que entregues tu vida a Jesucristo. Él te ayudará a marcar la diferencia, pero ante todo a vivir la eternidad con Él. Repite esta oración conmigo. Señor Jesús, te pido que entres en mi vida y cambia todo lo que he sido. Hazme una persona nueva y diferente. Perdona todos mis pecados. Confieso que tú eres mi Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor. Gracias por compartir un tiempo de edificación con el pastor Carlos Rivas en su programa El Poder de la Palabra, dedicado a transmitir principios bíblicos y devolver los valores morales de Dios a nuestra sociedad. Si desea una copia del programa de hoy en audio o video, solicítelo por teléfono al 2233-7777, haciendo referencia al número que aparece en el desarrollo de esta conferencia.